dejó la intriga esa. A mí también me va a interesar seguramente porque está más focalizada a nuestra América, así que vamos a ver. Ajá. Estamos empezando lo que es la bolilla 5, es decir, dejamos atrás la bolilla 1 que hablaba de la antigüedad, la bolilla 2 que hablaba de la Edad Media, la bolilla 3 que hablaba de la modernidad, y la bolilla 4 que hablaba de la edad contemporánea. Entonces, viendo, digamos, en cierta medida lo que era la filosofía universal, ese tipo entendida como la filosofía europea, porque justamente el pensamiento o el desarrollo, digamos, del pensamiento occidental tiene que ver con Europa. Hicimos esa aclaración, digamos, cuando habíamos comenzado el curso, de que no era un curso de filosofía oriental, es decir, tipo, en el cual podíamos ver, por ejemplo, a Sun Tzu en El arte de la guerra, uno de los libros de filosofía oriental más importantes. Eh, Tampoco es filosofía árabe o filosofía hindú, y tampoco de la filosofía egipcia, digamos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de filosofía occidental, empezamos, digamos, con el relato con el surgimiento, digamos, de la filosofía, producto, digamos, de la separación entre lo que era la mitología griega y el amor a la sabiduría, ¿sí? Esta definición etimológica de filosofía, digamos, ¿sí? Entonces lo que corresponde es que en esta bolilla 5 veamos la filosofía latinoamericana, pero no cualquier filosofía latinoamericana o no cualquier filósofo latinoamericano hace filosofía latinoamericana, sino que cuando hablamos de filosofía latinoamericana estamos hablando de una filosofía crítica. ¿Qué quiere decir esto? Que piensa, es decir, no con los parámetros, es decir, dados por Europa, sino piensa a la sociedad, al hombre, al mundo, desde América Latina y para América Latina. Esto en realidad es realmente novedoso. ¿Por qué? Porque justamente mucha de la filosofía desarrollada en América Latina es una filosofía centroeuropea, que es la que no vamos a ver, digamos, en esta unidad 5. En la unidad 5 vamos a ver la filosofía latinoamericana crítica, digamos, ¿sí? Eh, y para poder, si bien es muy profunda y tiene una diversidad de autores enorme, imposible tratarlo en una sola bolilla, lo que trato de hacer es cada dos autores ir haciendo recortes de esos autores para poder dar una presentación, digamos, de cada uno de esos autores, digamos. Quién fue, qué hizo, qué es lo que pensaba, cuál era su aporte principal, y plantearle la duda, digamos, que si al que le interesa continuar leyendo, digamos, ¿sí? Eh, para esta primer clase eh, tenemos pensado, digamos, el desarrollo de lo que es el pensamiento de Octavio Paz, ¿sí? Y Eduardo Galeano va a llevar una clase entera, Enrique Dussel otra, Rodolfo Cus, Canone, es decir, tipo, son todos grandes pensadores, digamos, es decir, cada uno con sus características, digamos, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen Octavio Paz y Eduardo Galeano? Muchos lo consideran, digamos, que son poetas, digamos, ¿sí? Y de hecho Octavio Paz se define como poeta, digamos, ¿sí? No así Eduardo Galeano, pero ese tipo habíamos traído, digamos, en la bolilla 4 el pensamiento de Nietzsche. El pensamiento de Nietzsche uno ve y es un pensamiento de redacción, ese tipo no académica, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de un cuento o de una historia va desarrollando los conceptos que Nietzsche ahí nos da, digamos. Es decir, cuando lo consideran el gran filósofo del siglo XX a Nietzsche, es decir, y lo desdeñan al pensamiento de Octavio Paz o de Eduardo Galeano como una filosofía crítica, es decir, una filosofía política crítica, digamos, del estado de situación, es porque justamente no, es decir, tipo, no entienden o no comprenden, o es decir, lo quieren tapar, digamos, justamente a estos filósofos
críticos, digamos, del sistema, digamos, ¿sí? Tanto Octavio Paz como Galeano van a tener, digamos, una concepción crítica en torno al sistema latinoamericano, digamos, ¿sí? Dentro de los escritos de Octavio Paz, pusimos en la clase, digamos, juglares de la lejanía o filósofos centrales, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente esa comparación entre la filosofía de Nietzsche surgía, digamos, de historias, de relatos, ¿sí? Es decir, son considerados como grandes filósofos, mientras que tanto Octavio Paz como Eduardo Galeano son considerados por muchos como juglares, digamos, ¿sí? Vi un artículo de Europa que comentaba, digamos, sobre los escritos de Eduardo Galeano y criticaban justamente que no era, digamos, acabadamente académico, o que no tenía un desarrollo ese tipo específico en torno a los caracteres, a los elementos, o ese tipo. Y por lo tanto, ese tipo, que eran más parecidos a juglares que a científicos o filósofos, digamos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, uno cuando empieza a ejercitar esta concepción crítica, empieza a repensarse, digamos, ¿sí? Y para poder repensarse, lo primero o lo central tiene que ver con las categorías de análisis. Es decir, esas categorías de análisis son todas las categorías de análisis, es decir, que se construyen, es decir, tipo, en la sociología, en la psicología, en la filosofía, y en las ciencias políticas, es decir, son categorías analíticas desarrolladas en Europa, para Europa y por Europa, digamos, ¿sí? Entonces, cada vez que nos dan una categoría analítica, lo que debe hacer es si aquel filósofo político latinoamericano o aquel pensador político latinoamericano es fijarse si esa categoría de análisis le corresponde o no a la sociedad en la cual está inserto y a cuál, es decir, él quiere cambiar, digamos. ¿Por qué? Porque indefectiblemente, es decir, el ejercicio, es decir, político implica, digamos, un cambio de la sociedad, ¿sí? Y ese cambio de la sociedad tiene que ver con diferentes concepciones. Y esas concepciones tienen que ver, digamos, con nuestra formación. Y la formación, indefectiblemente, se hace a través de categorías de análisis. Por eso es que el pensamiento latinoamericano va a la raíz, ese tipo, del pensamiento, digamos, europeo, digamos, ¿sí? Habíamos visto cómo con Foucault el poder construye conocimiento y el conocimiento, es decir, retribuye al poder ese tipo, ese reconocimiento. Entonces, hay una relación simbiótica. ¿Por qué? Porque todo ejercicio del poder real, digamos, del poder sea político, económico, financiero o de las empresas, indefectiblemente va a establecer una concepción hegemónica, ¿sí? Es decir, establecer qué es lo natural, ¿sí? Y entonces, indefectiblemente, esa concepción hegemónica de lo natural, es decir, tipo, una vez que, es decir, se mete dentro de la concepción o del análisis, indefectiblemente bloquea, es decir, tipo, poder salirse de esa construcción, ¿sí? Pensar una sociedad diferente a una estructura social de clases, clase alta, media y baja, es difícil, digamos. Sin embargo, si nosotros nos preguntamos qué es la clase media, ¿sí? La clase media latinoamericana tiene las mismas características que la clase media europea o norteamericana. Es decir, ¿por qué? Porque indefectiblemente cuando se habla de clase media en Europa y Norteamérica, es decir, tipo, todos tienen el mismo tipo de casa, todos tienen, digamos, el mismo tipo de auto, todos se pueden tomar vacaciones, todos tienen, eh, ¿cómo es? Algún tipo de ingreso familiar holgado, digamos. Y entonces, en ese sentido, cuando miramos la realidad latinoamericana y vemos que es un clase media, es decir, no todos viven en el mismo lugar, no todos tienen auto, no todos tienen, digamos, una profesión específica, no todos trabajan en el sector privado, es decir, no todos ese tipo viven en lo que son los suburbios,
europeos o norteamericanos, ¿sí? Es decir, tipo acá, el clase media va a tratar de vivir en el centro de la ciudad, punto neurálgico. Entonces, en ese sentido, la realidad latinoamericana tiene que ver, digamos, con su territorio. Y entonces su territorio influye en su forma de ser y va a influir en su pensamiento y va a ser un ser diferente, ¿sí? Y ahí sí vamos a un concepto central de Octavio Paz, que ese ser diferente latinoamericano, es decir, se centra, digamos, en un injusto, digamos, ¿sí? ¿Cuál es el injusto? Y justamente, es decir, Latinoamérica parte de una estructura injusta que Norteamérica tampoco la tiene, digamos, ¿sí? Habíamos visto que Norteamérica fueron 12 colonias, más o menos del mismo tamaño, todas con puertos, con salida al mar, y entonces eran económicamente equidistantes, digamos, ¿sí? En cambio, América Latina, es decir, se caracterizó, digamos, por ciudades cabeceras, digamos, de tipo marítimo, y las ciudades hacia adentro del territorio de tipo extractivas, digamos. Y entonces, las ciudades de tipo extractiva eran ciudades empobrecidas. ¿Por qué? Porque se iban desposeyendo de su riqueza, ¿sí? Iban perdiendo la riqueza y la riqueza se acumulaba en el puerto. ¿Por qué? Porque en el puerto era, digamos, donde se hacía el contrabando. Y entonces América Latina, es decir, va surgiendo en un territorio desigual, ¿sí? No es lo mismo, digamos, el interior que el puerto. Y al no ser lo mismo el interior que el puerto, se empiezan a desarrollar puertos súper ricos y territorios súper pobres, digamos, ¿sí? Y haciendo esa proyección territorial hacia adentro de la sociedad. Gente con extrema riqueza y gente con extrema pobreza. Cosa que en los puertos norteamericanos, esa extrema riqueza y esa extrema pobreza, es decir, tipo, no eran, digamos. ¿Por qué? Porque si indefectiblemente todos tenían de a 50, 70 hectáreas, digamos, para explotar una granja, no más que eso, no habían grandes latifundios, ese tipo, y esas explotaciones indefectiblemente hacían, digamos, ese tipo, un desarrollo armónico o equidistante, digamos, ¿sí? En el cual el pensamiento, para que haya libertad, tiene que haber previamente igualdad, ¿sí? Porque la libertad entre desiguales favorece a una de las partes, favorece al que más tiene. Entonces, esa construcción de América Latina desigual, a diferencia de la construcción de Norteamérica, es decir, tipo que parte de una igualdad y de una cuestión igualitaria, se ve, digamos, en los escritos de Octavio Paz. Específicamente el escrito de Octavio Paz, donde él denuncia, es decir, eh, este injusto en el cual se va formando el territorio de América Latina, tiene que ver con el ogro filantrópico, ¿sí? El ogro filantrópico es un escrito, digamos, hecho por él sobre el final de su carrera, es decir, tipo 1979, en el cual este autor, poeta mexicano, ¿sí? Indefectiblemente ve, digamos, en el PRI la causa de todos los males, digamos, ¿sí? El PRI es el Partido Revolucionario Intransigente, digamos, de México, que gobierna México casi durante 70 años, de 1930 hasta, no quiero ser falso en la fecha, pero si mal no me equivoco, hasta el 2000. Es decir, el presidente Fox es el que derrota finalmente al PRI, pero lo que viene después del PRI, es decir, va a ser mucho peor, digamos, ¿sí? Antes de hablar eso, es decir, entender, digamos, esa realidad eh, mexicana en el cual un partido único, es decir, no era un sistema bipartidista, no era un sistema entre peronistas y radicales, entre republicanos y demócratas, sino que el PRI era un sistema de partido único, donde el presidente del partido, ese tipo, era el presidente también del país, y ese tipo, por la ley o la estructura, por la ley o por la estructura, eh,
¿cómo es? Por la ley o la estructura, digamos, política del andamiaje político, es decir, no permitía, digamos, el surgimiento de rivales, digamos, ¿sí? Esto hizo, digamos, de México una doble característica. Es decir, tipo, por un lado, es decir, tipo, el Estado se encontraba, digamos, inmerso en toda la vida de los mexicanos, y por otro lado, es decir, tipo, tampoco hubo golpe de Estado, digamos, en México, lo cual permitió, digamos, el surgimiento de la Universidad de México como refugio de todos los fugas de cerebros de los países latinoamericanos perseguidos durante el Plan Cóndor, que se fueron a refugiar ahí para no irse a España o Europa o otros países, digamos, ¿sí? En ese sentido es un autor, digamos, donde su mayoría de sus escritos son poemas, es decir, tipo poemas con respecto a el tema del amor o de ese tipo, o poetas, es decir, tipo ilustrado, digamos, pero cuando él escribe, digamos, es decir, tipo ensayos de tipo político, indefectiblemente está escribiendo, es decir, una crítica muy, muy fuerte, digamos, ¿sí? Es decir, tipo, el logro filantrópico es un texto que no tiene más de 10 páginas. Si no está subido a la clase, yo lo voy a subir. El que lo quiera leer, indefectiblemente, él hace esa crítica de cómo se fue construyendo México y a través de la construcción de México el PRI, y el PRI metiéndose, digamos, o inmiscuyéndose en todo, digamos, y ahogando a ese sector privado que jamás surgió, digamos, ¿sí? Ese sector privado que jamás surge termina siendo producto de el latifundio, digamos, ¿sí? Es tipo la falta de toma de oportunidades de los empresarios latinoamericanos tiene que ver con que es más rentable explotar ese latifundio agrario o minero o ese tipo de producción de materia prima que es decir, hacer una inversión, un riesgo y es tipo, es decir, generarle o agregarle valor agregado a la materia prima. Digamos, ¿sí? Entonces, esa característica, digamos, de Octavio Paz, de tener, digamos, la capacidad de escribir poemas y tipo, también sus escritos políticos muy, muy críticos, va a hacer de que la mayoría de los autores lo toman, es decir, el aspecto poético de él y no el aspecto crítico político, digamos, ¿sí? Hay que determinar que fue premio Nobel de Literatura en 1990 y hay muchos videos de él que se pueden encontrar en YouTube, digamos, ¿sí? Ese tipo también es una forma de llegar al pensamiento al pensamiento político de Octavio Paz. Él fue embajador de México ¿cómo es? Es decir, por parte del PRI, es decir, tipo en la India, si mal no me equivoco, y es ahí donde desarrolla, digamos, es decir, tipo toda su escritura de tipo poética, digamos, mientras que, es decir, la escritura política sí ya la hace, digamos, con su madurez literaria, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué puntos centrales se puede rescatar, digamos, del pensamiento de Octavio Paz? Justamente, critica el surgimiento, digamos, de la América injusta, es decir, tipo, esa América injusta tiene que ver, digamos, con la construcción de los latifundios, esa América injusta de latifundios también se caracteriza, digamos, por la explotación de los desposeídos o de aquellos que no tienen, es decir, tipo, los que no tienen nada de nada, y es decir, la construcción de lo que sería un Estado fallido, digamos, ¿sí? Octavio Paz también en el logro filantrópico habla, digamos, del Estado fallido mexicano, digamos, ¿sí? Justamente el título de ese escrito
ogro filantrópico, hace alusión de que el ogro, ese tipo, era el Estado, digamos, y filantrópico porque en teoría piensa, ese tipo, en proteger al pueblo, digamos, pero en esa protección los termina ahogando, digamos. Eh, es muy interesante también para poder entender, es decir, esta etapa, digamos, de la bolilla 5, quién fue Cárdenas, ¿sí? Es decir, tipo Octavio Paz va a estar hablando permanentemente de Cárdenas como aquellos que quisieron cambiar esa realidad injusta, ¿sí? Cárdenas en México va a tener un fuerte desarrollo de políticas de tipo social, ¿sí? También si ya van a estar investigando en Wikipedia quién fue Cárdenas, en México también pueden ver Getúlio Vargas en Brasil y Salvador Allende en Chile y Perón en la Argentina, digamos, ¿sí? Indefectiblemente, ese pensamiento político en torno a la inclusión social, al desarrollo o a la ruptura de esa injusticia, ese tipo va a tener, digamos, en el pensamiento político latinoamericano, en esos cuatro pensadores, es decir, en esos cuatro políticos latinoamericanos, Cárdenas, Vargas y Perón y Salvador Allende, una fuerte raigambre social, digamos, ¿sí? A través del trabajo, ese tipo, como articulador social, van a tratar de hacer un nacionalismo de inclusión, ¿sí? Es decir, eso es lo que veíamos en la bolilla 4, cuando veíamos una disyunción entre lo que eran los nacionalismos europeos, que eran nacionalismos de exclusión, el nacionalsocialismo alemán, el partido nazi, efectivamente era de exclusión, ¿sí? Es decir, no solo de exclusión, sino también un horror, digamos, con respecto a la persecución del pueblo judío, digamos, ¿sí? Y de todo lo que no consideraban germanófilo, de todo lo que no consideraban alemán, digamos, ¿sí? Lo mismo hablar de el fascismo en Italia, es decir, tipo un nacionalismo de derecha sumamente militarizado y excluyente de todo lo no romano, digamos, ¿sí? Es decir, tipo ambos con aspiraciones a grandeza, digamos, ¿sí? Eh, eh, el franquismo en España también tiene, digamos, esas características. Entonces, en ese sentido, es decir, la diferencia entre los nacionalismos de exclusión europeos y los nacionalismos latinoamericanos eran nacionalismos de inclusión. ¿Por qué digo esto? Y porque justamente empezamos hablando de la clase que hay que repensar las categorías analíticas. Y así como hablamos de que a la categoría analítica de clase social, clase alta, media y baja, se la puede contraponer el concepto de pueblo y antipueblo, también lo que se considera populismo, es decir, tipo, y nosotros llamamos gobiernos populares, podemos establecer una nueva categoría de análisis latinoamericana propia, así como la de pueblo y antipueblo, que piense, digamos, nacionalismos de inclusión y nacionalismos de exclusión. ¿Por qué es importante esto? Y porque justamente la irrupción en el 2016 de Donald Trump, es decir, tipo, haciendo la política interna norteamericana, digamos, y dejando de lado, digamos, el esquema de la globalización y de el mundo de fronteras amplias, es decir, tipo, en el sentido del neoliberalismo que se había instaurado con el consenso de Washington, va a ser, digamos, el resurgimiento de nacionalismos en Europa y en Norteamérica, en Latinoamérica, ¿sí? Es decir, nadie dice que Bolsonaro no es nacionalista, es ultranacionalista brasilero, ¿sí? Lo que no es de inclusión, digamos, ¿sí? Lo mismo con, es decir, Evo Morales, es decir, es un nacionalismo boliviano, digamos. ¿Por qué? Porque primero tiene, digamos, la bandera de Bolivia y después, es decir, el de la integración. Pero ese tipo es indefectiblemente otro modelo diferente. Entonces, para poder nosotros hacer un análisis
que no provenga, digamos, de la televisión o de un análisis de una cabeza pensada y desarrollada en Europa, para Europa y por Europa, es que podemos hacer esta distinción o esta construcción de categorías analíticas propias para poder analizar nuestra realidad. Bueno, voy a subir lo de Octavio Paz, que es lo que vamos a ver con Eduardo Galeano. Con Eduardo Galeano me voy a tomar ya el atrevimiento a darlo más en profundidad y ver directamente lo que son los textos más importantes de Octavio Paz, de Eduardo Galeano. Es decir, el más importante, Las venas abiertas de Latinoamérica, es un verdadero libro de historia. Ese libro tiene dos partes esenciales. La primera, desglosa en tres lo que es el periodo de conquista, que va de 1500 hasta 1800, y la segunda parte desglosa en dos partes el periodo, digamos, del surgimiento de los estados latinoamericanos, digamos, ¿sí? O sea, si uno lo quiere leer, tiene que saber que tiene dos partes, es decir, la primera parte está dividida en tres. Una tiene que ver con el oro y la plata, la otra con los recursos minerales que no sean metales preciosos, y la tercera parte con el petróleo. Es decir, cada una va desde 1500 hasta 1800 aproximadamente. La segunda parte, digamos, de Las venas abiertas de Latinoamérica tiene que ver con el surgimiento de los nacionalismos, es decir, tipo, por qué todos eran productores de materia prima, y sobre el final las esperanzas de México, Brasil y Argentina, que se industrializaron en los 50, pero que esa industrialización era un esquema mundial, digamos, donde las industrias contaminantes se iban a los países en vías de desarrollo, ¿sí? Además de ese libro de Las venas abiertas de América Latina, vamos a volver a repetir sus partes. Vamos a leer ¿cómo es? La historia del mundo al revés, ¿sí? Ese tipo, patas arriba, la historia del mundo al revés. Vamos a leer algunos fragmentos muy, muy interesantes de Eduardo Galeano para ver su pensamiento crítico, es decir, su pensamiento político crítico, digamos, ¿sí? Bueno, cortamos acá la clase y queda abierto, digamos, para algún tipo de